El síndrome del túnel carpiano es una de las neuropatías por atrapamiento más frecuentes y se produce por la compresión del nervio mediano al pasar por el túnel del carpo en la muñeca. Afecta con mayor incidencia a mujeres, especialmente entre los 30 y los 60 años, y se relaciona con actividades que implican movimientos repetitivos de la mano o la muñeca. Claro que desde la perspectiva osteopática, este síndrome no se aborda únicamente como un problema local en la muñeca, sino como una disfunción que puede estar influida por alteraciones en la postura global, restricciones faciales, bloqueos cervicales o torácicos y desequilibrios musculares en toda la cadena del miembro superior. Así que este capítulo va a abordar la anatomía, la fisiopatología, los síntomas, la evaluación osteopática y las estrategias terapéuticas para el síndrome del túnel carpiano. Obviamente, integrando el conocimiento médico tradicional con el enfoque holístico de la osteopatía también. Aquí vale mencionar el tema de la anatomía del túnel carpiano. Se encuentra básicamente en la cara palmar de la muñeca. Respecto de los límites que podemos encontrar anatómicos, en el límite anterior tenemos el retináculo flexor, el ligamento transverso del carpo. En el límite posterior están los huesos del carpo, pisiforme, ganchoso, escafoides, trapecio. En cuanto al contenido mismo, obviamente tenemos al protagonista, que es el nervio mediano, en 9 tendones de los flexores de los dedos, superficiales y profundos, y del flexor largo del pulgar. Obviamente que el espacio es reducido, por lo que cualquier inflamación o engrosamiento tendinoso o incluso alguna alteración estructural, claro que puede generar compresión del nervio. Es muy vulnerable en la zona. Respecto a la fisiopatología, este síndrome produce un aumento de presión intratúnel, lo que compromete la irrigación y conducción nerviosa del nervio mediano. Y obviamente esto genera cierta isquemia neural. También una degeneración de mielina y una alteración de la transmisión sensitiva y motora, lo cual es importante mencionar porque los síntomas son muy comunes. Los factores de riesgo son los movimientos repetitivos, como decía, de flexo-extensión de muñeca, el teclado, las herramientas, el uso prolongado de dispositivos electrónicos. Por eso es tan común hoy en día el síndrome de túnel carpiano. Las vibraciones en trabajos industriales, el embarazo también es uno de los factores a mencionar, sobre todo porque la retención de líquido ayuda a esto, la obesidad, la diabetes, el hipotiroidismo, la artritis reumatoidea, cicatrices o traumatismos previos, por mencionar algunos. Respecto a la clínica del síndrome de túnel carpiano, se pueden mencionar muchos síntomas. Los más comunes son el hormigueo, entumecimiento, dolor en el pulgar, el índice medio y mitad radial del anular. Obviamente es peor durante la noche o el despertar y claramente empeora con las actividades manuales. Respecto a los síntomas motores, hay una debilidad marcada en la pinza de pulgar índice. Bien, hay atrofia de la eminencia tenar en casos avanzados. Hay incluso pacientes que no pueden levantar una botella de agua porque no pueden hacer la prensión. También hay dificultad para tareas finas, abotonar, escribir, la sensación de mano torpe, ¿bien? Así que es importante mencionar estos síntomas. La evaluación osteopática es muy importante porque el osteopata debe analizar tanto la muñeca como toda la cadena funcional del miembro superior. Hay que hacer pruebas clínicas clásicas, el test de Fallen, ¿sí? Es la flexión máxima de la muñeca durante un minuto. Reproduce los síntomas, ¿bien? En esta posición. O el signo de Tinel, que es la percusión sobre el túnel carpiano que pueden provocar estas parestesias o hormigueos que yo mencionaba. La compresión directa también sobre el túnel carpiano genera síntomas, obviamente manteniendo por un minuto aproximadamente. La evaluación osteopática comprende también la palpación de la muñeca, lo cual busca restricciones, también la movilidad de huesos del carpo y la evaluación de tensión en músculos flexores del antebrazo. Obviamente que hay que explorar también la cadena cervical y torácica, porque puede haber un posible atrapamiento proximal del nervio o un síndrome de desfiladero torácico, otras cuestiones también. Y la relación con la postura global y el diafragma torácico, que es importante. Respecto al abordaje, el tratamiento osteopático de este síndrome
Desde mi punto de vista, lo que busca es liberar la presión sobre el nervio mediano y mejorar la biomecánica del miembro superior, como una cuestión preventiva. A nivel local, en cuanto a muñeca-mano, movilización de huesos del carpo y estiramiento suave de todo el retináculo flexor, ¿sí? Técnicas de bombeo también para mejorar el drenaje venoso y linfático, es decir, facilitar ese retorno. Eh, la normalización de los tendones flexores, también un trabajo importante ahí. Y a nivel proximal, lo que es antebrazo, codo, hombro, la liberación de la pronación excesiva del antebrazo. Es clave eso. Y técnicas sobre el pronador redondo, ¿sí? Porque puede haber una posible compresión del nervio mediano a ese nivel que repercute en la muñeca. Hay que hacer ajustes en codo y radio con cúbito, movilización escapular y escapular. Y a nivel cervical y torácico hay que trabajar sobre todo la salida del plexo braquial. C5T1, ¿sí? Hay que hacer ajustes articulares también en el caso que haya subluxaciones en cervicales bajas y torácicas altas. Y obviamente una liberación de músculos escalenos y pectoral menor. El trabajo facial y global es muy importante, hay que hacer técnicas miofaciales para mejorar la continuidad del miembro superior. Esta relación también hay que mejorar entre la relación diafragma torácico y respiración. Todo ayuda porque integra. Recomendaciones al paciente. Hay que evitar todos los movimientos repetitivos o modificar la ergonomía laboral, ¿no? Pausas activas durante el trabajo es clave. Estiramientos suaves de los flexores de la muñeca, es decir, son todas cuestiones que ayudan al paciente. El uso nocturno de férula también se puede, obviamente en casos agudos, siempre que esté indicado por el médico. La hidratación es clave y el control de enfermedades metabólicas también. Y es importante la diferenciación clínica porque el osteópata debe descartar otras causas de parestesias en la mano, como por ejemplo el síndrome del pronador redondo, la compresión cervical, alguna radiculopatía C6, C7, vienen estas cervicales bajas, o el síndrome de desfiladero torácico que había mencionado al principio, patologías articulares de la muñeca, eh, por nombrar algunos. Así que es clave esto. Y casos clínicos ilustrativos, puedo mencionar, por ejemplo, paciente femenina, 42 años, administrativa, es muy común, ¿no? Consulta por hormigueo nocturno en la mano derecha y presenta debilidad al abotonar los botones de la camisa, ¿no? Dolor irradiado al antebrazo. En la evaluación se ve una restricción en la movilidad del carpo y una hipertonía en el pronador redondo. También un bloqueo cervical en la zona baja y primera costilla. ¿Qué tratamiento se hace? Movilización del carpo, liberación facial de pronador y pectoral menor, y obviamente también una manipulación y ajustes de primera costilla y C6. También se le dan ejercicios de estiramiento y de ergonomía en la oficina, o sea que el resultado después de 5 sesiones puede mejorar muchísimo, se puede ver una disminución de dolor nocturno y una recuperación progresiva de la fuerza. Bien, en resumen, yo creo que este síndrome, más allá de ser un atrapamiento nervioso local, refleja de alguna forma como la interacción de factores mecánicos, posturales y sistémicos. Así que el abordaje osteopático sí que aporta una visión global, libera restricciones en muñeca, antebrazo, hombro, columna y favorece la circulación y potencia la capacidad natural de recuperación del organismo. Además, integra la prevención y la educación del paciente, ergonómicamente hablando, ¿no? Que es un aspecto para mí clave para evitar recaídas en un mundo en donde el uso intensivo de manos y pantallas como que es cada vez mayor.